Hola, en este video vamos a hacer otro ejercicio de análisis de diodos. Se nos pide determinar el voltaje V0 y la corriente ID, es decir, la corriente en el diodo para el circuito en serie mostrado. Vemos igual que estoy utilizando aquí un relé de tensión que es de 12 voltios y tengo un diodo que es de silicio, aunque no está especificado aquí, en serie con un LED que es un LED rojo y una resistencia de 680 ohms. O sea que estos elementos están en serie. Se nos pide calcular cuál es el voltaje en este punto V0. Este circuito que está aquí, o sea, si analizan aquí en la parte izquierda, vemos que de aquí saldría una corriente ID, la corriente que va a circular por el diodo. Y también aquí circularía una corriente IR. Entonces, este circuito que está aquí es equivalente a este. Es decir, aquí vamos a obtener la caída, bueno, la caída de tensión en VD y en VL son caídas de tensión que ya conocemos. Ya sabemos cuál es la caída de tensión en un diodo de silicio que es aproximadamente de 0.7 voltios y también conocemos la caída de tensión en un LED rojo, es aproximadamente 1.8 voltios. Bueno, entonces el voltaje total de la fuente son 12 voltios. Entonces, en este caso, no como el video anterior, que recuerdan que era 0.5 la fuente, no alcanzaba para poder hacer funcionar el diodo que requería 0.7 voltios. En este caso, el valor de la fuente, que son 12 voltios, es mayor que la suma de las caídas de tensión del circuito. Recuerden que la fuente debe de ser mayor que la suma de las caídas de tensión. Es decir, esta caída de tensión y esta caída de tensión. Entonces es mayor porque 12 voltios es mayor que la suma de 0.7 voltios más 1.8 voltios. Es decir, 12 voltios es mayor que 2.5 voltios. Entonces es suficiente. Ahora, para poder conocer el voltaje en este punto, pues está sencillo. El voltaje en este punto es el voltaje que encontraríamos en las terminales de la resistencia, ¿sí? Entonces, lo único que haríamos es que al valor de la fuente le restamos el valor de las caídas de tensión que hubo en estos dos elementos. Y el restante, como recuerden que en un circuito en serie el voltaje se reparte entre sus elementos, es decir, que el voltaje se repartiría entre este elemento y entre este elemento. Por lo tanto, si entre estos dos elementos caen 2.5 voltios, quiere decir que el restante va a caer en este punto. Por lo tanto, V0 es 9.5 voltios. Ya hemos resuelto una incógnita. Ahora, ¿cuál es el valor de ID? Es decir, el valor de la corriente en el diodo. Es la misma que IR porque están en serie, perdón. Es decir, la corriente que circule por este diodo va a ser la misma que circule por esta resistencia. Entonces, la misma. Y para obtener esa corriente, pues dividimos el voltaje que cae en la resistencia entre R, y el voltaje que cae en la resistencia es el mismo que cae en V0. Es el mismo. ¿Por qué? Porque está en este punto, ¿sí? Entonces, V0 entre R, pues V0 es 9.5 entre R, que es 680. Quiere decir que la corriente total de circuitos, más bien dicho, la corriente del diodo es 13.97 miliamperios, pero como está en serie, entonces es la corriente total del circuito. Entonces, la corriente total, la corriente del diodo y la corriente de la resistencia, pues es la misma. Ahora vamos a comprobar esto. Vamos a medir las caídas de tensión en cada uno de los elementos, pues ya conocemos la caída de tensión de estos elementos, casi 0.7 voltios. Ahora vamos a medir la caída de tensión en el LED, que es aproximadamente cerca de 1.8 voltios, o sea, varía, ¿no? Y la caída de tensión en la resistencia, 9.40 voltios, o sea, es muy aproximado, 9.5, 9.40, y la corriente pues la medimos en serie. Tenemos que abrir el circuito. Puede ser en cualquier punto, o sea, puede ser aquí. Aquí pongo el amperímetro. Que ponga el amperímetro así de esta manera, pues significa que esta es la punta roja bueno, el multímetro que estamos utilizando, lo utilizamos nosotros y lo podemos configurar como amperímetro, voltímetro u ohmmetro. Entonces, pues aquí me marca 0 porque tengo abierto el circuito. Ya que conecte, ay, no sé por qué no puedo agarrar esto, ¿qué pasa?
Ahí está. Y vemos aquí, le estoy comprobando que la corriente son 13.8 miliamperios aproximadamente este valor. De igual manera puedo poner el amperímetro en cualquier punto y me va a dar el mismo valor. O sea, esta parte negra que está aquí no les he explicado, es como si fuera la punta roja. Entonces, vemos que me da el mismo valor porque es un circuito en serie y la corriente es la misma en cada uno de sus elementos. Entonces hemos resuelto este ejercicio. Nos vemos en el próximo video.